Vamos a retomar hoy en un diagramita muy concreto de cómo hacer el probador de diodo Zener. Había preguntado uno de los compañeros, Pedro creo, había preguntado sobre cómo chequear los diodos Zener. Entonces, aquí en este primer diagramita que dice probador de Zener, tenemos un puente rectificador normalito, sencillo, una resistencia de, pongámosle 12K para unificar la conexión tanto a 110 como a 220. La de 10K, si la tienen, pues los que escucharon la semana pasada y anotaron 10K y de pronto la compraron, no hay problema. 12K para conectar a 220 voltios RMS. Aquí la onda dice 320 porque es voltaje pico a pico. Una resistencia de 12K en serie a 10 vatios con un puente rectificador. Y vamos a suprimir lo de el condensadorcito. Vamos a dejar fuera el condensador. Entonces, para elaborar esta herramienta tenemos un puente rectificador, puede ser un pequeñito de baja corriente. El todo es que sea para red de 110 o 220 con un diodo 1N4007, una resistencia de 12K a 10 vatios y listo. Conectamos, señalamos la punta que sale con el positivo del puente rectificador, que es este lado, ese lado, es la punta que sale con el positivo de el puente rectificador y esta inferior sale con el negativo. Entonces aquí habrá alrededor de 220 voltios DC, alrededor de 220 voltios DC, si estamos conectados a alrededor de 320 voltios más bien, si estamos conectados a, 200, a la línea de 220 y alrededor de 160 si estamos conectados a la línea de 110. Así no tenga el filtro. Sí, ese es el promedio. Los picos van a ser de ese valor y el diodo se va a encargar de recortarlos a su valor. Señalamos para conectar el cátodo en la punta positiva del probador y el ánodo en la punta negativa. Este probador debe ser inofensivo para cualquier diodo, sea colocado en polarización directa o en polarización inversa. Aquí, en paralelo con el diodo, vamos a poner el multímetro en la escala de voltios para comprobar qué voltaje tenemos fijado por el diodo. Lo único que de pronto podría suceder es que si colocamos un diodo 1N4148, cuyo voltaje de ruptura está, según fabricantes, entre 70 y 100 voltios, ese diodito sí se puede dañar. Pero normalmente el diodo 1N4148 o el 1S119 o semejantes a ese que tienen un voltaje de ruptura relativamente bajo, vienen marcaditos. Y entonces, pues ya sabemos que es al único diodo que posiblemente la herramienta le cause daño si se coloca como diodo, es decir, si se coloca cátodo al positivo y ánodo al negativo. ¿Por qué? Porque el voltaje de ruptura, ya habíamos hablado del voltaje de ruptura la vez pasada, en el diodo 1N4148 está entre 70 y 100 voltios y aquí tenemos un voltaje superior. Ahora, referente a continuar con la mirada hacia el comportamiento del diodo Zener. Un diodo Zener puede conducir tanto con polarización directa como con polarización inversa. Entonces, vamos a llamar primero aquí la pluma
y vamos a decir que si yo polarizo un diodo Zener, digamos aquí tengo una fuente, 10 voltios, vamos a poner una resistencia para que limite la corriente y vamos a poner un diodo Zener, este es el positivo de la fuente, este es el negativo de la fuente, vamos a poner un diodo Zener polarizado directamente, polarizado directamente. Y luego lo invertiremos. Este diodo Zener, supongamos que es de 6.2 voltios. Aquí, en este lugar, no está actuando como diodo Zener. Este diodo en este punto está puesto como un diodo normal. Entonces, si yo coloco entre sus terminales, coloco las puntas de un voltímetro, el tester Polímetro, como o llaman polímetro. en España. Si coloco las puntas de un voltímetro en paralelo, la medida va a ser, por ejemplo, 0.7 voltios. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese diodo Zener me está midiendo 0.7? Porque lo tengo polarizado directo, directo. Para que el diodo Zener me conduzca como Zener, tengo que invertirlo. Tengo que colocarlo al contrario. Ahora, vamos a mirar una cosa que a veces pasa. Supongamos que tengo en dos lugares de un mismo circuito, más bien en un mismo circuito, en un mismo punto, vamos a poner aquí esta misma fuente, 10 voltios, y tengo dos diodos Zener, 1 y 2. Pero este es de 5 voltios y este es de 8.2 voltios. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Si pongo el voltímetro, ¿cuál será la medida en el voltímetro? ¿Cuánto mide en el voltímetro? ¿Qué creen ustedes? ¿Que cuánto mide en el voltímetro si pongo dos diodos Zener en paralelo, pero de diferente valor y los estoy polarizando naturalmente como diodos Zener? Pedro dice 8.2 voltios. ¿Quién da más o quién da menos? Bueno, resulta que como un diodo Zener fija entre sus extremos el voltaje, el diodo menor conduce primero. Si la fuente, por ejemplo, parte de cero y comienza a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuando vaya en 5, el diodo dice, aquí lo cogí yo. Y en este punto, donde tenemos la salida del circuito, en este punto, el voltaje se mantendrá en los 5 voltios. ¿Sabes que el chiquito llega primero? El chiquito llega primero. Es como el vaso se llena más rápido. ¿Quién se llena más rápido? El pequeño. Ese conduce y como comienza a conducir, conducir es dejar pasar corriente. Dejar pasar corriente implica que a partir de 5 voltios, lo que la fuente siga subiendo de ahí en adelante, el diodo lo va a cortocircuitar. El diodo solamente va a dejar 5 voltios entre sus dos extremos. El resto lo va a cortocircuitar. Ahora, si yo el diodo Zener lo pongo a conducir como diodo Zener o lo pongo a conducir en este circuito, miren, tengo una onda seno en este
en esta fuente, una onda senoidal, me da 4 voltios de pico, o sea, del cero al extremo superior hay 4 y del cero al extremo inferior hay -4. Es la onda verde, B1, N001. Es una onda alterna. Tengo una resistencia. La resistencia siempre es bueno saber que debe existir para limitar la corriente, es decir, para que la fuente no me mate el diodo. En caso de que la fuente tenga demasiada corriente, la fuente presiona lo necesario para mantener su voltaje y si no hay una resistencia que me establezca la caída de tensión, yo mato el diodo. Entonces siempre es bueno tener en cuenta que allí debe haber una resistencia. Y después de la resistencia hay puesto un diodo. Para la acotación que Simón acabó de hacer hace un momento, le diré anticipándome, esto existe, no como ejercicio, sino en un circuito real, en una fuente conmutada, un poco viejita para nosotros en este momento, con el TEA2262. Hay un diodito Zener a la entrada que está precisamente a la entrada de la alterna. Y entonces ese diodo, vamos a decir, en este caso lo ponemos de 2.7 voltios. 2.7 voltios. Por ahora, vamos a dejar esta imagen y vamos aquí a suponer que tenemos el diodo de 2.7 voltios y lo vamos a poner con una DC voltios y vamos a poner aquí, bueno, aquí le ponemos la resistencia y le ponemos una fuente aquí de 5 voltios. Entonces aquí viene, este será el positivo, este será el negativo y este será tierra y aquí también será tierra. Ya sabemos que pasada la resistencia, es decir, aquí en la salida, el voltaje que se medirá será el voltaje Zener, es decir, 2. Pero, ¿qué pasa si volteamos la fuente? Es decir, la ponemos así, -5 voltios. Es decir, aquí estará el menos y aquí estará el más. Este es tierra, aquí está la resistencia. Nuevamente, aquí está el diodo. El diodo no ha cambiado de posición, pero la fuente sí. Igual podríamos cambiar el diodo. Miren ustedes, como aquí hay -5 voltios DC, el diodo ¿cómo estará? ¿Inversamente polarizado o directamente polarizado? El diodo estará directamente polarizado. Entonces, directamente, muy bien, Pedro. Muy bien, entonces, aquí, en este lugar, el voltaje que mediremos ya no será el voltaje Zener, que para este diodo también es 2,7. Aquí mediremos entonces 0.7 voltios. 0.7 voltios, porque volteamos la fuente. Ahora, consideremos eso que acabamos de ver ahí y regresemos acá. Aquí la fuente está constantemente fluctuando entre positivo y negativo. Es una fuente alterna. Equivale de alguna manera al ejercicio que acabamos de hacer. En un momento ataca al diodo por el lado positivo, con el voltaje positivo, ataca al cátodo. Y en otro momento atacará al diodo con el voltaje negativo en el mismo cátodo. Entonces miren lo que sucede. Cuando aquí está el cero, en este oscilograma inferior, aquí está el cero. Miren que cuando se trata de los picos positivos, el diodo recorta la onda en el punto de 2,7. Aquí está entre 2,4 y 2,8. Aquí está el beso del 2,8, o sea que estamos en 2,7 voltios. Pero cuando la atacamos por el lado negativo, miren que aquí
está 0. 0.4, no, 0 aquí, punto 4, punto 8. Menos. Menos, negativo. Punto 8, negativo. Entonces, significa que este es el eje, y aquí estará el eje de la onda. El eje de la onda estará a esta altura. Entonces, si decimos que el eje de la onda está a esta altura, quiere decir que ante este circuito, el diodo Zener me está recortando la onda con dos alturas diferentes. Por un lado, 2.7 voltios, la parte del pico positivo, y por el otro lado, menos 0.7 o menos 0.8. Entonces tendremos un recorte que es disparejo en la onda. Eso pasa con un diodo si en determinado momento, siendo Zener, lo ponemos a trabajar con corriente alterna. Para que lo que estamos viendo no pase, que la mayoría de las veces el diodo no se pone a trabajar así, para que lo que estamos viendo no pase, los que fabrican los circuitos hacen lo siguiente. Me le agregan al diodo Zener, en este caso 2,7, un diodo normal 1N4148 que va a quedar afirmando la polarización inversa en el diodo Zener, porque cuando la onda es positiva arriba, o sea, en el cátodo del diodo, conducirá tanto el diodo Zener como el diodo 1N4148. Pero cuando esta onda sea negativa, el diodo 1N48, 4148 no dejará que el diodo Zener conduzca. Entonces, ustedes a lo mejor habrán visto que en muchos circuitos un diodo Zener está en serie con un diodo 1N4148. Esa es la razón para que el diodo Zener, en este caso, solo me trabaje como Zener. Solo me trabaje como Zener, no me trabaje como un diodo convencional. Y aquí, en el diagrama, vemos la respuesta. El eje 0 hacia arriba me recorta en 2,7 más 0.7, que es, o más 0.8, que es lo que me cobra el diodo 1N4148. Entonces 2,7 más 0.8 serían 3,5. Aquí está al borde de 3,6, estamos en 3,5. Pero en la parte negativa de la onda, mire que la onda llega hasta su punto, en este caso es menos 5 voltios. Tenemos 5 voltios, tanto de pico positivo como de pico negativo. Aquí el pico negativo no me lo recorta. Espero que eso sea claro, porque en las fuentes conmutadas vamos a ver muchas veces este caso. Este caso lo vamos a ver. Entonces, en esos momentos nos vamos a acordar. Es que cuando el diodo Zener tiene en serie un diodo 1N4148 o un diodo convencional, ese diodo está diciendo al Zener, solamente me trabaja como diodo Zener. Como diodo Zener. Si hay alguna pregunta, estoy atento. Profe, entonces, a ver, lo que tiene el diodo que son 2,7 y le suma lo que cobra el diodo por conducir. Sí. Entonces el voltaje de los extremos ya sería 3, 3. 2,7 más 0.7, 3,4, 3,5, por ejemplo, sí. Supongamos que hay un circuito donde tenemos un Zener averiado y estamos en un domicilio. Aquí, pues nosotros siempre estamos pendientes de eso. En el peor de los casos, que no tenemos el almacén cerca ni el dispensario de repuestos y tenemos un diodo parecido. Podemos hacer un ejercicio como estos para conseguir el Zener que necesitamos. Claro, claro, ya lo había previsto. Ah, Ya lo había previsto. eh, Miren aquí. ¿Cómo hacer un Zener con varios diodos? Entonces, tenemos aquí una fuente de 12 voltios.
está la resistencia limitadora. No nos importe en este momento el valor, sepamos que siempre existe una resistencia limitadora. Con 12 voltios y un Zener de 10 voltios, el voltaje en el punto donde se une R1 con D1 será 10 voltios. 10 voltios o un poquitico más, puesto que el diodo Zener, como les decía, fija la tensión en un punto aproximado a su valor Zener. Puede ser un poquito más de su valor, dependiendo de cuánta corriente esté circulando por él. Entonces aquí tenemos el oscilograma verde. Nos dice en el nodo 001 el voltaje. Aquí no está nombrado este nodo, pero ese es el nodo 001 porque nos mide 10.28 voltios. 10.28 voltios. Entonces, ese diodo está allí. Luego, supongamos que en una reparación, como dice Freddy, nos encontramos con que ese diodo está malo y no tenemos con qué reemplazarlo. Directamente por lo menos. Entonces, miren, hemos cogido dos diodos Zener más un diodo 1N4148, los hemos puesto en serie, conservando la polaridad. Muy importante, conservando la polaridad. El diodo Zener debe estar polarizado inverso. El diodo 1N4148, para que sirva, en este caso, debe quedar polarizado directo. Entonces, cuando hay un diodo Zener y un diodo 1N4148 en serie, siempre será ánodo con ánodo o cátodo con cátodo. Aquí tengo ánodo con ánodo. Muy bien. Y el voltaje en esta segunda rama del circuito será el nodo 003. ¿Cuánto me mide aquí en esta línea? A pesar de que en el diagrama está muy alejado, pero miren la numeración. 10.26 voltios me dio con estos dos Zener. Con estos diodos Zener sumados con el 1N4148 me dio 10.2 voltios. 10.26. Mientras que con el diodo original me daba 10.28. Tengo una equivalencia perfecta. Ahora, vamos a mirar aquí, rayemos un poquito. Entonces, si yo digo el circuito, teníamos la fuente 12 voltios, nuevamente, la resistencita, y aquí vamos a poner el circuito y enseguida lo continuamos. Allá nos decía, dos diodos 1N750. Si buscamos dos diodos 1N750, seguramente nos va a dar dos diodos de 4,7 voltios. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, diodo de 4, Zener de 4.7, tengo varios, entonces pongo dos diodos de 4,7 y luego pongo un diodo normal y cierro el circuito. Este me tumba 0.7. Sabemos que depende de la corriente, se va a subir ese 0.7 un poco. 4,7 más 4,7 me da 9,4 más 0.7 me da 10,1. Entonces el voltaje que estoy poniendo aquí es de 10.1, 10.2 voltios. Ahí estoy reemplazando un Zener de 10 voltios por 3 Zener, por dos diodos Zener y un diodo convencional. Y eso se da de cualquier forma siempre que yo ponga los Zener en serie. Zener en serie será cátodo del diodo, más bien cátodo, ánodo, para los diodos Zener. Y el diodo 1N4148
será al contrario de como tengo estos. Al contrario de como tengo estos. Si lo pego en el ánodo de uno de ellos, pego ánodo con ánodo. Y si lo pego en el cátodo de uno de ellos, pego cátodo con cátodo, porque eso también podría estar así. Cátodo con cátodo. Esto es equivalente. 4,7, punto 7, 4,7. Este circuito equivale. Equivale. Si bien el orden de los diodos no altera el resultado, la polaridad de los diodos es supremamente importante. Profe, y si se me olvida que el diodo 1N48 va en el primer caso ánodo con ánodo y lo pongo al revés, Muy bien. ¿qué pasa? Entonces supongamos que cometemos el error. Aquí tenemos el ejemplo correcto, aunque tenga el diodo distinto, y vamos a decir que lo pusimos así. 4,7, 4,7, y luego pusimos este diodo así, 1N4148. Aquí y aquí está la fuente, 10 voltios, la resistencia y acá. ¿Cuánto habrá en paralelo? Es decir, poniendo el voltímetro entre estos dos lugares. Pedro, dice 9,4. Casi. ¿Sabe por qué? Porque en ese caso es como si no tuviéramos diodo Zener. Si no tuviéramos diodo Zener, y aquí tenemos una resistencia de 200 ohmios, como habíamos dicho allá, ¿cuánto me medirá aquí? Me medirá 10 voltios. Es decir, el circuito de Zener no estará actuando. ¿Por qué? Porque este diodo es igual a circuito abierto. Abierto, circuito abierto. 1N4148, como cualquier diodo polarizado inversamente. Aquí está, este es el positivo, aquí es el positivo y este es el negativo. Entonces el diodo 1N4148, mientras no se supere el voltaje de ruptura, no conduce. Entonces dice que es un circuito abierto. Allí haga de cuenta que hubiera hecho lo mismo si hubiera dejado los diodos guardados en la bolsita. No hay nada. No hay nada. Ahí no hay nada. Y tampoco pasa nada. Ah, bueno, depende. Eso depende porque si usted tiene un circuito que es delicado y en vez de 10 voltios a la entrada tiene 15 o 20 y a la salida necesita, digamos, un bajo voltaje, 5 voltios, y le aplica 10 o 15, de pronto puede que se caliente o se estropee. Ahí sí pasa. Sí puede pasar. Listo. Entonces, por hoy vamos a dejar ahí en ese punto la parte de diodos, a no ser que ustedes tengan alguna pregunta. Luego, en otro momento, vamos a ver el comportamiento o la actuación de un diodo en una fuente cualquiera, switchada o no, en figuras como clamp, como snoover, en donde los diodos actúan y, pero ya habiendo entendido estas características, por ahora es suficiente.